Corcuera, autor del libro Extorsión, el negocio del miedo, abogado, experto en seguridad de extorsión y crimen organizado, actual gerente general del Global Protection Solution, ex viceministro de Seguridad Pública, ha sido 8 años funcionario de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, ex coordinador de los programas de seguridad humana, ciberdelito y prevención juvenil en la ONU, ex director de control de ofertas de drogas, de vida y ex jefe del Observatorio Peruano de Drogas de Vida, doctor en humanidades, magíster en relaciones internacionales, especializado en políticas cibernéticas y políticas de defensa en la National Defense University, docente de crimen organizado en la Escuela de Posgrado de la PNP, docente de criminología en la Universidad de Lima. Ha representado al Perú en foros internacionales. Hola queridos amigos, les saluda el doctor Elio Riera y nos encontramos en Elio Riera del Podcast. Por una justa causa nadie se arrepiente de ser valiente, es nuestro refrán. Amigos, en esta oportunidad y a propósito de lamentables eventos de seguridad que lógicamente afectan a la sociedad, sicariato, extorsión, resulta completamente necesario conocer los alcances de un especialista, una opinión técnica. ¿Y quién mejor en esta oportunidad de poder brindar un soporte jurídico a nuestra comunidad, toda la comunidad jurídica y a todos nuestros seguidores? Quiero dar un fuerte aplauso al doctor Julio Corcuera Portugal. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás? Julio, bienvenido. Muchas gracias, Elio, a todos los amigos, a la audiencia. Encantado de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Yo sé de tu recargada agenda y agradezco mucho la deferencia de que justamente hayas llegado el día de hoy con nosotros. Julio, iniciemos. ¿Qué mejor referente en temas vinculados de seguridad que tu persona? Gracias. Cuéntame, ¿cómo así, de ser abogado, de llegar, partir por una formación jurídica, decidiste especializarte en esta rama que propiamente no es mucho, digamos, de los abogados, ¿no? Digamos, es un tema que va más vinculado por un tema de políticas públicas, tal vez. ¿Cómo así nació en ti esta formación? Es interesante. Yo soy abogado, yo estudié en la Universidad Nacional de Trujillo y yo comencé trabajando en temas de comercio exterior, exportación, este tipo de cosas. Tenía la expectativa de postular a la academia, de ser diplomático concretamente. Entonces comencé a trabajar estos temas, comencé a explorarlos, participé en un programa de la OEA con un amigo y me acerqué a los temas de exportación e importación. Mi primer contacto con el tema materia de estudio es que los embarques de exportación son contaminados por droga específicamente. Había en algún momento que hacer estos informes, no había quien los hiciera y los hice yo. Esa fue mi primera experiencia, me pareció interesante. Pero acá hay un elemento previo que tiene que ver con mi experiencia vital. Yo soy trujillano y específicamente yo soy del distrito del Porvenir, que es un distrito con altos niveles de convulsión, con altos niveles de indicadores de violencia y que es conocido porque, ahí se ha desarrollado una organización criminal como Los Pulpos, que hoy tiene operaciones en Chile y demás. De alguna manera, el desarrollo en este contexto me ha permeado mi forma de mirar las cosas. Cuando yo he comenzado mi trabajo profesional, comencé con esta visión del derecho internacional y la vida me fue llevando a trabajos de investigación en temas de violencia, sicariato, en temas de jóvenes infractores. Ingresé a trabajar en la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Y yo creo, Elio, que ahí yo descubro mi vocación. Aunque dicen que uno no escoge su vocación, sino la vocación vive en ti y está dormida en ti hasta que tú la descubres. En Naciones Unidas he tenido la oportunidad de ver experiencias comparadas, de contactar con profesionales de diferente tipo y ciertamente criminología y el derecho son distintas, la victimología, la penología y demás, pero confluyen y los resultados de los debates criminológicos se plasman en el Código Penal, por ejemplo. En el título preliminar es claramente una declaración, digamos, de postura criminológica. A veces nosotros, y a veces pasa en muchas universidades, que te enseña criminología tu profesor de Derecho Penal, que está muy bien, pero la formación criminológica dialoga pues con la sociología, con las ciencias políticas, con la antropología, y así yo termino adentrándome en estos tópicos. A veces he encontrado dos miradas que en mi insatisfacción me han permitido o me han animado, por ejemplo, personas que son progresistas, muy de izquierda, o lo que le dicen caviares, ¿no? O sea, tienen esta visión y miran a las personas del Porvenir, de la Esperanza o del Cono Norte, además, como en una visión muy cándida, muy de pobrecía, como paternalista.
y una persona, y yo como un vecino del Porvenir, no son así. Hay personas donde yo crecí que no son gente, digamos, que necesariamente estén buscando quien los defienda. Lo que están buscando es oportunidades para progresar, que es algo completamente distinto, y viceversa. Del otro lado hay personas de derecha muy recalcitrante que ven a las personas de un origen, digamos, aspiracional, de un espacio con empuje, lo ven como, te estigmatizan, te ponen un cartel, te cierran la puerta, desconfían de ti. Las dos miradas extremas hacen daño. Entonces, yo creo que sobre ciertos fenómenos es más valioso decir, no sé, y porque no sé, vamos a explorar y averiguar cómo es. No se construye la realidad si uno no cruza la avenida Javier Prado o la avenida Arequipa o se limita al perímetro de espectro de estudio de la universidad. La realidad problemática está fuera de los muros de nuestras universidades, ¿no? Correcto. Pero, Julio, desde tu punto de vista, ¿cómo el Perú sale desde este fenómeno del terrorismo con mucho esfuerzo? Se eliminó por lo menos casi al 100%. Y pasamos a esta nueva ola de criminales. O sea, sí. Este puente, a ver, tenemos a los terroristas, felizmente con mucha vocación, las Fuerzas Armadas, en este caso el gobierno, el señor Fujimori, con las políticas que hizo, eliminaron en gran porcentaje el terrorismo, podemos caminar. Pero, ¿qué pasó que eliminando esto, llegaron finalmente estos delincuentes? ¿Qué hubo al medio? ¿Por qué se generó esto? Hay elementos históricos que concurren alrededor de esto y que que delimitan de alguna manera lo que nosotros hemos vivido. Cuando el terrorismo es golpeado con la captura de Ismael Guzmán, con la desarticulación del MRTA en el año 92 y demás, pasaba en otras latitudes, específicamente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se disuelve. Y todos recordamos a Hurtado Miller, claro, el ministro de Economía, salir a decir que Dios nos ayude, claro, porque había una crisis. Esa crisis económica se vivió en el Perú y se vivió en muchos lugares. Se vivió en la Rusia comunista. Entonces, Boris Yeltsin sale a dar un mensaje parecido. Entra en crisis económica, entra en caos, pero se disuelve y entra en crisis económica un país, una potencia, la segunda potencia mundial, que tenía armas nucleares, que tenía un gran arsenal, que se había preparado en la Guerra Fría para enfrentar a los Estados Unidos. La diferencia es que cuando quiebra la URSS, había, pues, pensémoslo en términos humanos, ¿no? Coroneles, generales, comandantes, agentes de inteligencia, a la cual su Estado le decía, no te necesito más, no hay dinero para pagarte, estamos en crisis. Muchos de estos operadores vendieron las armas al terrorismo, al crimen organizado, y así como hay marcas internacionales como Coca-Cola, Nike, Adidas, hay ciertos productos internacionales que favorecieron al crimen. Concretamente, la AK-47, el fusil Kalashnikov, en México le dicen el cuerno de chivo, en las FARC lo usan también, Medio Oriente, Boko Haram lo usa, Al Qaeda lo usa, y si todos recordamos la venta de armas que hace el Perú a las FARC, también fueron AK-47, y aquí en el Perú también las huestes terroristas lo usan. Se popularizó y se multiplicó, pero además, imagina, Elio, que justo hoy día tenía una conferencia de este tema, que ustedes de pronto tenemos agentes de la KGB preparados en inteligencia, en contrainteligencia, para enfrentarse a otra potencia, y de pronto los ves colaborando con el crimen. Entonces, el actor criminal soviético que formaba parte de la ex Unión Soviética era un criminal con otras competencias y características. Nosotros hemos escuchado que un par de bancos peruanos el año pasado han sido víctimas de ciberataques. ¿Sabes que el primer ciberataque a un banco se hizo al Citibank? No un banco peruano, ni al Citibank, en el año 94 por justamente un miembro de estos organismos que estoy comentando de la Unión Soviética. Fue capturado porque no se vio optimizado cómo recuperar el recurso. Si las personas que frisan los 50 años recordarán que en el año 92, en el Perú, con buena suerte, uno tenía una computadora con DOS y ustedes teníamos en la Unión Soviética operadores del crimen que hackeaban a bancos como el Citibank, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces ha tenido que ser finalmente un rezague de los terroristas, por lo que entiendo, habrían pues transferido estas armas y demás ideologías. Pero me preocupa lo siguiente a propósito de esto. Yo recuerdo, corrígeme, porque tú eres el experto, salimos del terrorismo y recuerdo que, vamos, en el camino habían muy puntuales, ¿no? Bandas criminales, los destructores, ¿te acuerdas? Eran 1 o 2. Ahora tenemos como 100. ¿Por qué?
La multiplicación del crimen organizado en el mundo es el boom, es la nueva amenaza. Por ejemplo, antes uno veía organizaciones criminales sueltas, cuando pensaba en Italia pensaba en una, en dos. Hoy día el cálculo que se ha hecho son de 15 organizaciones criminales en Italia. Las 4 conocidas, ¿no? La Camorra, la 'Ndrangheta, la Santa Corona Unida y la Cosa Nostra, que es la clásica. Pero también pensaba uno en Brasil y pensaba en el Comando Vermelho en los 90. Hoy día cuenta 6 o 7 tranquilamente en el Brasil. En esa época de los 90 no existía el Tren de Aragua. No solo no existía el Tren de Aragua. Cuando uno hablaba de Venezuela, hablaba en esa época de la democracia más sólida de América Latina y muchos peruanos iban a buscar trabajo allá. ¿Qué es lo que ha pasado a diferencia de, hablando del crimen común y por qué? El crimen se ha multiplicado. Elio, si alguno de las personas que nos ven por YouTube o las redes sociales ingresan en internet Suecia, en Google, y ponen Suecia, crimen organizado, van a ver noticias de sicariato en, por ejemplo, en Gottsunda, en Suecia, y van a ver al primer ministro sueco pidiendo que, ahorita, hace muy pocos días, en noviembre, el primer ministro sueco ha pedido que la edad de imputabilidad penal en Suecia baje a los 13 años. Es decir, en Suecia, en Noruega, que, por ejemplo, durante muchos años, muchas personas en el Perú y en América Latina lo han puesto como un gran ejemplo de los derechos sociales, de la prevención y cosas parecidas. Un criminal de antes, por ejemplo, le costaba tener un arma. Pocos tenían armas. Hoy día las armas son sencillísimas. Los medios son más fáciles. Cualquier persona ingresa a la Deep Web o sea un mercado negro o pone cómo encontrar armas en Google, comprar armas en línea y le aparecen. Puede ir al Telegram, puede ir a TikTok. Ahora es mucho más fácil y además tiene más acceso. Esa es una diferencia. Es más fácil conseguir municiones, es más fácil conseguir explosivos y también hay una sensación de impunidad que se ha multiplicado. Eso en toda América Latina. El Perú recién está viviendo circunstancias que hace 3 años se vivieron en el Ecuador y que hace 7 u 8 años en Colombia y hace 10 o 15 en México, por ejemplo. No te estoy dando ningún consuelo. Comparado con nosotros mismos estamos peor y tenemos que trabajar. Pero en el mundo entero y especialmente en América Latina, la situación de seguridad es un pedido pues, urgente, inaplazable y totalmente indispensable. O sea, hay más medios ahora para el crimen. Más medios, ¿no? Y también más disponibilidad económica también. Pero además hay que entender una cosa desde la perspectiva de una dinámica de ciclo de vida. Django asaltaba bancos con 2 armas e ingresaba. Django para asaltar un banco necesitaba estar físicamente fuerte, necesitaba estar sano, tenía que correr, necesitaba estar vital. Ese era el modelo, ese era el apretón, el que asaltaba el banco ya. Un apretón, esa vitalidad la tenía hasta los 40 años. 44, 45 se plantaba. Como el futbolista. Llega una edad que el cuerpo no le da más y se planta. Entonces, la vida del actor criminal llegaba y lo detenían y lo metía preso. En la cárcel manejaba, pero desde la cárcel él no controlaba su combo porque no había celulares. Con la tecnología, el celular le ha permitido a él no solo manejarse el jorobado que atentó contra Agua Marina en ese atentado que hace que Dina Boluarte sea vacada inmediatamente, el jorobado está preso, pero desde la cárcel dirigía. Pero además hay un dato más, con los celulares y con la tecnología se generó que el actor criminal viejo, curtido y demás terceriza. Y al tercerizar, y otra cosa, el celular ha hecho posible la multiplicación de la extorsión. Entonces antes, cuando alguien te amenazaba e iba a recoger, por ejemplo, en Trujillo o en Chiclayo el cupo, cuando iba a recoger el cupo extorsivo, ahí lo detenía la policía. Pero como se da cuenta que eso no funcionaba, empezó a convocar adolescentes. Gringacho es resultado de esa dinámica. Claro. Por eso Gringacho. Hoy día ni siquiera eso, porque hoy día en el nivel más alto de la sinvergüencería te dan un número para que le yapees. Claro. Entonces, por eso lo que trato de decir es, los medios facilitan también la viabilidad del crimen y la impunidad. Por eso es que también es una lucha de medios. ¿Y qué opinas con respecto ahora que utilizan a menores de edad y bueno, como son inimputables, lamentablemente no le alcanza la sanción penal como debería ser, sino unas medidas accesorias? ¿Tú consideras que sería prudente reducir en este caso el margen a tal vez 15 años, 16, o por el contrario estamos bien con esa edad? Yo creo que es prudente poner las cosas tal cual como son en la realidad sobre la mesa para debatirlo. Y lo digo por lo siguiente, y hablo por la experiencia plena de trabajo que yo he tenido y los colegas que han trabajado con jóvenes en Pronasec y demás. Pues, hay jóvenes que, y eso me apena, normalmente una colega me hacía recuerdo de esto, que están en un centro juvenil de detención, de rehabilitación, dicen, pero seamos sinceros, ¿quién se rehabilita? ¿Y quién se rehabilita en las cárceles? No solo peruanas, en el mundo entero. Busquen cualquier experiencia de eso. Es escasísima.
El joven por robar 2 gallinas, porque deben 100 soles, por hurtar. No tiene sentido que esté un joven. Pero me ha tocado trabajar y ver, por ejemplo, recuerdo mucho uno de los tantos jóvenes que tienen, la policía decía que tenía 18 muertos, un sicario. El muchacho a mí me reconoció que tenía 11 muertos. He conocido otros que tienen 8, son menores de edad, pero que tienen un montón de, o sea, superan la docena de asesinatos que han cometido. Para ellos matar ya es algo como, es como tomarse un vaso de agua, es una cosa que lo ven así como... Yo creo que cuando hablamos de un joven con ese tipo de delitos violentos y específicamente para ese problema, en principio dudo mucho que pueda rehabilitarse, y segundo, si él es consciente para meterse en ese tipo de labores sicariato y hacerlo de esta manera, merece un trato duro. No podemos ser ingenuos, no podemos engañarnos. ¿Por qué creen que en este momento el primer ministro de Suecia defiende esa medida? Wow. Porque el primer ministro de Suecia tiene una posición política solamente, o por qué tiene acogida, porque la realidad viene cambiando. Claro, definitivamente es importante. Y lo que pasa aquí, Elio, y hablando de términos jurídicos, tú eres abogado, como la comunidad que nos escucha, aquí pasa que ocurre que cuando muchas veces en el Perú dicen, la criminología dice, un momento, cuando uno habla de derecho penal, puede tener una posición respetable, funcionalista, o puede tener una posición finalista y puede ser admirador de Yacos o Roxy, y está muy bien. Y uno ya, en la criminología también. Entonces, cuando uno dice la criminología, dice, un momento, la criminología dice, o la criminología crítica, que esencialmente es la criminología de izquierda, dice, porque hay una serie de doctrinas criminológicas que podemos poner sobre la mesa y con el mayor respeto discutirlas, dialogarlas, porque ni yo tengo la verdad absoluta, ni mis colegas que piensan distinto a mí la tienen. Pero ¿qué ocurre? Cuando uno dice la criminología dice, eso no es muy honesto, no está mal pensar distinto. Lo que está mal, Elio, es pasar ideología por ciencia. Eso sí está mal. Entonces, la razón por la que aquí es dominante una forma de ver las cosas es porque el debate en el espacio público la ha ganado esa línea criminológica. Verdaderamente tienes toda la razón. Yo estoy apoyando en una mesa de trabajo en el Congreso y todos se han escandalizado, bueno, no todos, algunos colegas, porque yo considero que debería bajarse, en este caso, por lo menos a 16 años, porque de la apreciación que tengo, Julio, yo he podido acudir a De Pincris y Grincris, claro, y veo sicarios de 17 años, 16 años, y normal, es más, los veo sonriendo, no pasó nada, porque saben que van a salir. Pero vamos a una cuestión ontológica del asunto. ¿Es la mayoría de edad o la juventud una definición biológica o cultural? ¿Por qué? Porque si es biológica, entonces el ser humano, en todas las latitudes, en todas partes, llega a los 17 años con 364 días. Un día más ya es adulto y tiene conciencia. Si es biológica, entonces tengamos todos un punto de referencia. Si es cultural, es debatible. Cuando se dio la Constitución de 1979, se pone la mayoría de edad a los 18 años, entre otras cosas, porque se toma de la Constitución política española que salía Francisco Franco, y en segundo término porque se considera que un joven de 18 años de 1979 tenía más elementos de juicio que un joven de 21 del año 56. Un joven del 20, 25, de 17 años tiene el mismo nivel de información que... Me dejo entender, o sea, debatámosla con respeto, o sea, claro, porque en el debate ideal no estamos ofendiendo a nadie. Coincido. Lo que pasa es que a veces ocurre esto que Norbert Whitehead decía, ¿no? Una falacia de la concreción justificada. ¿Qué quiere decir? Nos enamoramos tanto en esa teoría que no queremos someterla al tamiz de la falsabilidad o del debate necesario. Julio, tú en las Naciones Unidas, o sea, es un ejemplo de lógicamente cómo podemos llegar los peruanos a obtener un nombre tan importante. Las Naciones Unidas no cualquiera llega. ¿Qué pasó? ¿Por qué viniste a venir a trabajar con Merino? ¿Qué sucedió? Entonces, ¿qué pasó? Es un trabajo positivo. Yo agradezco enormemente porque a mí me ha permitido comparar, hablar con diferentes, así como hay colegas que admiran a Roxin, que admiran a Jacobs o que admiran a Sutherland, que yo he tenido la oportunidad de conocer a Yaya Albanés o a Leticia Paoli, que son personas a las que yo he admirado siempre y alguien pensaría que no, pero la verdad hay varias razones, ¿no? Yo, entre otras cosas, José Santos Chocano decía que el que no echa raíces no puede dar frutos, ¿no? Entonces, esto de estar saltando de un punto a otro no es bueno. La otra razón es que, miren,
yo creo sinceramente que la función pública es de la experiencia más retante que existe. ¿Por qué? Porque cuando alguien es funcionario de cualquier organismo internacional, no está tan sujeto a crítica, a escrutinio, a ataques, no hay consideraciones de la prensa. Y luego porque para cambiar la realidad o hacer algo, uno tiene pues que tener temple y tiene que... Porque es fácil, digamos, criticar, decir, estar afuera, pero quien está sobre el caballo puede tener una visión más clara. En ese sentido, yo siento que eso ha enriquecido mi visión. Lo pensé. Créeme que, sobre todo en términos familiares, cuando se me hizo la propuesta, lo pensé, ¿debo participar? ¿No debo participar? Al final me animé y no me arrepiento en lo más mínimo porque termina comprendiendo... Hay un libro bellísimo que se llama El líder sin Estado Mayor. Es una defensa del político versus el académico. ¿Qué dice el líder sin Estado Mayor? De un autor chileno. El académico puede mirar su artículo, puede mirar su obra, puede corregir y cambiar. La persona que hace actividad política no, toma la decisión y se asume las consecuencias que tenga que hacer. Y ese acto de decisión, dice, es un acto de valentía y muchas veces ni siquiera él ni su entorno son conscientes de todas las consecuencias que esta puedan darse. Yo luego con el tiempo ahora tengo con unos colegas una consultora que es GPS Agencia, donde trabajamos estos temas y esos temas de seguridad y estas producciones, y la verdad que yo me siento contento y demás, porque además, lo digo con respeto, cuando uno es parte de una institución, sea la institución que sea, uno tiene que, por ejemplo, no podría decir todo lo que he dicho en ese instante, claro, si yo estuviera parte, tendría que como funcionario disciplinado guardar silencio y demás, pero ¿qué pasa si en mi legítimo derecho yo quiero discrepar respetuosamente, ¿no? Incluso con mi propia institución? Claro, definitivamente. ¿Tú votarías por Merino si vuelve a postular? Yo no creo que voté por Merino. Yo fui viceministro en la última parte de Vizcarra y llega el presidente Merino. En efecto, hubo tensiones con los que llegaron. Yo era un profesional que venía de Naciones Unidas. Yo nunca participé ni en la campaña política ni en nada parecido. No tengo nada ni a favor ni en contra del señor. Sí creo que se manejó mal. Honestamente, eso es lo que yo creo. Lo creo desde adentro, además. O sea, que no se escuchó, es lo que trato de decir. Yo veo en ti a un profesional altamente calificado, pero luchando solo, ¿no? Por tratar de cambiar ahí, lógicamente, unas políticas públicas que siguen con ese interín, con dinosaurios que no se dejan cambiar. ¿Era para ti fácil estar ahí? Porque me imagino que no te escuchaban. O sea... no solo no me escuchaban, sino que no me convocaban. O sea, y yo, en cuanto llegaron, además que era lo propio, el ministro que me convocó, el general Gentile, salió y yo presenté mi carta de renuncia. Y demoraría, ni siquiera me aceptaban la carta de renuncia. Demoraron como 3-4 semanas que yo estaba prácticamente, de verdad estaba insistiendo que por favor me dejen renunciar por una razón sencilla. Yo tenía una oficina en Naciones Unidas que me estaba esperando. Claro. Entonces yo no tenía por qué quedarme en este rollo. Pero bueno, son sobre las circunstancias y sobre lo que pasa y lo que digo, uno no puede ni lamentarse. No. Es simplemente lo que pasó y es una experiencia pero es propio. ¿Volverías a aceptar un reto político si te convocan? Sí, no en este gobierno, pero yo sí aceptaría porque, vean, es muy sencillo decir, pero lo aceptaría con la convicción de que yo crea que hay la posibilidad de hacer un proyecto, de hacer algo. Si es solamente poner un cargo, no. Que te dejen trabajar. Exacto, simplemente. No te dejan trabajar, olvídate. Por favor, Julio, la comunidad jurídica desea saber la verdadera historia de Inti Brian. ¿Qué es lo que pasó? Porque este episodio del podcast lo vamos a denominar así. Hay muchas versiones de lo que sucedió. Quisiera conocer tu opinión desde adentro, cómo se manejó y cómo debió de manejarse. Yo era viceministro en ese momento, pero no tuve participación alguna en lo más mínimo en el tipo de operaciones, entre otras cosas porque los comités se excluyeron. Como dije, varios de nosotros nos quedamos congelados. Se dieron las protestas en esos días. Siempre que hay protestas, hay gente que protesta pacíficamente, pero existen personas que pareciera que van pues, también con ánimo. Lo digo porque digamos que hay personas que se van a la protesta, ¿no? Y en su legítimo derecho se manifiestan en contra, están en desacuerdo y demás. Pero ¿cuántas de las personas que nos escuchan tienen en la mochila una botella, gasolina y tienen una bomba molotov o algo parecido? ¿Quién anda en la mochila eso? Imagínate, Entonces, si en una protesta aparece una bomba molotov, es porque alguien deliberadamente la ha llevado y no la lleva con un ánimo pacífico propiamente, ¿no? Entonces, hay este tipo de confrontaciones. No queda claro, fue todo un proceso de confusión, pero yo recuerdo, vuelvo a decir,
Vean, a mí cuando llega el gobierno de Merino me congeló y yo, digamos, ni participé ni estuve de acuerdo y renuncié inmediatamente. Los documentos y las acciones de la prensa están ahí, pero debo ser justo en decir que, por ejemplo, si uno ve los videos y reconstruye, porque eso sí lo seguíamos directamente, en algún momento llegan las barras de los equipos, de diversos equipos, y eso enciende a la tribuna y enciende un proceso de agresión y de violencia, pero también hay una serie de hechos, digamos, de violencia de ambos lados que se multiplicaron en ese momento. Inclusive había personas en el ministerio que cuando estábamos ahí, cuyos hijos y familiares iban a protestar y habían sido maltratados. O sea, fue un momento de mucha tensión. Creo que si algo pudo haberse hecho mejor es cambiar el discurso y implementar mayores espacios de diálogo en ese momento. Era una sensación de como que aquí ponemos la cosa de mano dura y todo se va a arreglar, claro. Y no es tan simple como eso. No es tan simple como eso. Definitivamente. El problema es que no permitieron que hicieras tu trabajo. Sí, bueno, yo en el área que estuve en el viceministerio, mi labor está muy vinculada, el viceministerio de Seguridad Pública está muy vinculado en variables de prevención, de políticas públicas, de discusión. Entonces, evidentemente. Lo que trato de decir es, no depende solo de un ser humano, claro. Es un conjunto de seres humanos. Nunca el cambio es un solo ser humano, claro. Es un grupo humano. No puedes hacer una estructura tan compleja, cambiarlo un solo ser humano, ni siquiera un solo el presidente. Requiere un recurso humano que lo acompañe, que permita promover ese cambio. Lamentablemente el problema a veces de los funcionarios es que no permiten que los expertos los asesoren. Y mira lo que genera el día de hoy. Lamentablemente, ese discurso que mantenían Merino y los asesores que estaban con él, lamentablemente, fue nefasto. Muchas cosas por cambiar, definitivamente, ¿cómo no? Me llama la atención, y aquí quisiera yo ahondar sobre... Son comentarios tuyos que han llenado, lógicamente, los medios con muchas vistas y comentarios. Si un grupo criminal controla un territorio, el candidato va a tener que negociar. Sí, esto para mí es un tema de mucha pena, porque hasta hace unos años eran cosas que uno las pensaba para Colombia, por ejemplo, cuando hablaba de la parapolítica. En el Urabá, las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, controlaban el territorio, y eso generó el fenómeno que en el gobierno del presidente Álvaro Uribe existan parapolíticos, es decir, políticos que había lugares en donde los candidatos de las Autodefensas Unidas de Colombia votaron al 100% bajo amenaza. En el caso de algunas favelas de Río ha pasado lo mismo, pero no hay que ir lejos. En el Perú pasa y ha pasado. Ha habido una denuncia hace unos meses de un delincuente preso reclamándole al candidato con lisuras y demás en la televisión que él lo ha puesto como candidato. Y en el último capítulo del libro, tomando como base la investigación que unos colegas valiosos hicieron en Trujillo, se encuentra ese caso, en una serie de entrevistas donde el actor criminal, él es el dueño de la extorsión en el terreno. Entonces, él controla quién hace campaña, quién pone la publicidad, quién hace los meetings, y hay que pagarle para que no destruya tu material de propaganda política. Hay que pagarle algo más si quieres que él te ayude. Y hay que pagarle algo más si quieren que él haga campaña. Por eso es que él te puede chalequear, te protege que nadie se meta contigo. Si no le pagas, te puede boicotear. Y si quieres entrar sin pedirle, te puede chantajear. Por eso el artículo de base es chalequear, chantajear y boicotear, ¿no? Es increíble, Julio, antes de irnos a la pausa, cómo este fenómeno que se aplicaba con Escobar, ¿no? Donde se pagaban a los candidatos y la política se manejaba así, se mantiene al día de hoy, ¿no? Muchas cosas que no cambian. No solo se mantiene, sino que ha crecido a nivel nacional. Eso viene multiplicándose. En el año 2020 habían 8 regiones que tenían más de 100 denuncias por extorsión. Hoy día es todo el país. Y en el año 2020 las tasas eran menores. Por eso es que el libro comienza con una frase muy concreta. La extorsión es la pandemia de la pospandemia, para tener una idea de esta situación. En el año 2015, en Naciones Unidas se publica un libro que se llama Seguridad Ciudadana con Rostro Humano. Naciones Unidas dice que el cálculo de epidemia se hace así. Cuando la tasa es 10 por 100.000 habitantes, hablamos de epidemia de homicidios, por ejemplo. Vean, 10 por 100.000 habitantes. La tasa de extorsión a nivel nacional es 65 por 100.000 habitantes. Si 10 por 100.000 habitantes era epidemia, ¿qué es 65? En Lima Metropolitana, la tasa es de 78. Y en La Libertad, en Trujillo, en La Libertad del departamento,
La tasa es de 241. 10 por 100.000 habitantes era epidemia, Dios mío. 241 por 100.000 habitantes. Elevado. Elevadísimo, elevado. es estratosférico. Elevado, definitivamente. Vamos a realizar una pausa, ¿te parece? Amigos de la comunidad jurídica, una pequeña pausa y retomamos nuestra entrevista con nuestro experto, el doctor Julio Corcuera Portugal. Regresamos. Yo no soy un hombre creíble, puedo saber de todo el derecho del mundo, puedo conocer el caso espectacular que puedo tener la área de la, pero lo único que va a pasar es que pueda decir, este es tu banco técnico. Vamos a poner un caso simple: corrupción, extrañados y funcionarios públicos. Efectivamente se conocen, no la licitación. Es un principio supranacional. Pero ¿sería suficiente para que el Ministerio Público pueda llevar este caso a una prisión preventiva diciendo que estamos frente a una organización? Saludos con todos, gracias por esta participación, muy contento con la presencia y que sean muchos años para la salud. Muchas gracias. Amigos, regresamos con Elio Riera del podcast y bueno, nuevamente con nuestro invitado de honor, el especialista doctor Julio Corcuera Portugal, tocando justamente temas importantes de la seguridad ciudadana. Julio, mira este mensaje, ¿no? Ex viceministro propone trasladar el despacho del ministro del Interior a zonas de alta incidencia. Bueno, coincida, porque deberíamos colocarlos ahí para que no sean aburguesados y trabajen. Pero ¿cómo así nació esta alternativa propuesta para la política? Sí, hay que ubicar en el contexto en el que eran los primeros días de Jería, había una serie de actos como ahora, pero me parece que con mayor incidencia, de atentados a las empresas de transportes. Había atentados todos los días, habían una serie de paros y el cálculo del análisis de la data que hacíamos con nuestros colegas de GPS Agencia demostraba que el 43% de todos estos delitos se concentraban en el Cono Norte y San Juan del Lurigancho. Pero además, de los 10 mercados que habían sido atentados con dinamita o disparos de bala, se encontraban estos 10 mercados en San Juan del Lurigancho y el Cono Norte. Y los atentados que se habían hecho directamente a choferes, cobradores o pasajeros se concentraban en el Cono Norte y en San Juan del Lurigancho. Entonces, si se trata que hay que optimizar la coordinación con las víctimas, que hay que darle apoyo y demás, tiene sentido que la institución que se encarga de garantizar la seguridad del país se instale en San Isidro, que es uno de los distritos más seguros del país. ¿No sería más lógico que esté más cerca donde está el problema, que es el Cono Norte? Yo tengo amigos, colegas a los que yo estimo en el Ministerio del Interior, en la policía, y algunos me decían broma, oye, no me conviene, que me queda lejos, pero es que no está, y yo eso lo digo con cariño por mis amigos, pero no se trata de ponerlo de donde esté más cómodo para el funcionario, se trata de poner una institución donde precisamente debe atender el problema. Mi planteamiento no era que todo el ministerio se mueva, porque no va a costar, no. Mi planteamiento era que el ministro, en ese tiempo no se había designado al ministro Tiburcio, sea quien sea el ministro, despache en el Cono Norte por lo menos 1 o 2 días al despache ahí y pueda haber, porque además cuando uno tiene un cargo de ese nivel, cualquiera sea el cargo, la actividad, la circulina, la seguridad te termina aislando de la realidad. No porque así lo quiera, sino por ejemplo, un ministro, quien sea, un presidente no puede ir al mercado, no puede ir a la playa, no puede ir a un restaurante libremente. Entonces, poco a poco se va sumergiendo en una burbuja y puede pasar lo que yo creo le pasó a la presidenta Dina Boluarte,
que viven otra realidad. La presidenta Boluarte negaba que haya aumento de crimen. Decía que no. Ella lo negaba. A mí me invitaron a participar en el Consejo Nacional de Seguridad el 4 de octubre. Fue el último CONASEG en el que ella participó y yo participé. Y la señora decía que no había aumentado la extorsión. Lo que pasa, decía, es que ahora la gente denuncia más. Recuerdo mucho que ella dijo varias veces que no es que se mate más gente. Si lo que pasa, decía, es que es el mismo muerto que pasa en todos los canales. Entonces, eso a mí me parecía un poco increíble, pero suele pasar. Esto le pasa a ella y seguro le puede pasar a mucha gente. No, lamentablemente a veces no se dejan asesorar, evidentemente, pero yo coincido con ese pensamiento. El ministro del Interior, incluso al día de hoy, debería despachar en las zonas de alta incidencia. ¿Debería? Por lo menos ayudaría a que, considero, baje el nivel de peligrosidad, me imagino, ¿no? Cuando, además, la presencia de una autoridad de esa envergadura en una zona de incidencia, primero mejora la supervisión de la zona. Segundo, como hay que proteger a la alta autoridad, irradia una acción de protección directa. Luego, se está cerca de las mismas empresas y personas que son víctimas. Habría que preguntarnos, no nosotros, preguntar a los vecinos de Comas o del mercado, si no le gustaría tener la autoridad ahí cerca. Claro. Entonces, para poder, lo que va a hacer, y pensemos del otro lado, desde la variable psicológica del criminal, al saber que se está mudando una oficina ahí, le da menos espacio para la corrupción, le da menos espacio para el ataque. Es decir, hay una movilidad que se hace, ¿no? Que a veces cuando estamos desde aquí, desde Carnaval y Moreira, nos queda más lejos. No, interesante. Y justamente el funcionario público está para servir. Y lo digo con respeto, no, con altura. Lo que quiero decir es, ¿tiene sentido de verdad que la institución que da seguridad esté en el distrito más seguro de Lima? No, claro. ¿No sería lógico que esté precisamente donde necesita estar? Coincido en todo sentido contigo, porque, vamos, son funcionarios y servidores públicos. Sí, claro. Si no, en todo caso te dedicas al sistema privado, Por supuesto, ¿no? Estás ahí para servir. Y yo esto lo digo con respeto. Yo creo que eso también, y aquí hablo de la experiencia que yo tenía en Naciones Unidas, que puede ser muy bonita y todo, pero es bien alejada de la realidad. Claro. Sí, o sea, de una realidad académica, sí, de una realidad de debate, sí, pero de la realidad de pisar la tierra misma es distante, contra lo que uno podría pensar, ¿no? Y creo que lo mismo vale para la universidad, ¿eh? Claro, definitivamente, muy importante tomar en cuenta. Y esperemos que se acoja, finalmente. Debería, aunque ya me imagino cómo estará el ministro, pero debería, porque por algo son funcionarios y servidores públicos. Julio, qué interesante libro, La extorsión, el negocio del miedo. Hablaste del chalequeo. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame, por favor. Hay varias formas, hay varias modalidades en las cuales se desarrolla la extorsión. Una de ellas es la lógica de la protección. Si tú no quieres que nadie te haga daño, tú me pagas y yo te chalequeo. Es una especie, es la versión criminal del resguardo en la seguridad privada. Claro. Uno paga un resguardo por seguridad privada para que no te pase nada, pero en el argot criminal tú no pagas tu seguridad privada, tú pagas a esta organización criminal y te chalequean. Se garantizan de que nadie se meta contigo y todo, es el chalequeo, ¿no? Esa es una modalidad. Otra modalidad de extorsión de una naturaleza distinta es el gota a gota, por ejemplo, ¿no? La otra es la cobranza de cupos. ¿Sabes qué? Tú me pagas porque me pagas, yo no te garantizo ningún cuidado, simplemente me pagas, que también existe, ¿no? Que el cobro de cupos es pagar y no te cuidan. No te cuidan, es más, es esa que te... ¿Y por qué se llama la extorsión el negocio del miedo? Hace muchos años, un autor al que yo admiro mucho, Diego Gambetta, siciliano, además palermitano, él decía que cuando tú le pagas el cupo a la Cosa Nostra, la Cosa Nostra se garantiza que nadie más se meta contigo. En ese caso, el negocio de la Cosa Nostra es el negocio de la protección. Tú le pagas y nadie se mete contigo. Escuchaba el otro día al señor Julio Rau y al señor Ojeda, dirigente de transporte, decir que ellos le pagan a una organización criminal y luego viene otra y le pide cupo. Y luego viene otra y hay algunas empresas de transporte o gremios que son requeridos por cupo por 5 organizaciones distintas. O sea, en el Perú no es como la Cosa Nostra, que el crimen garantiza la protección, sino que simplemente es el miedo por el miedo. El miedo es, la extorsión es el cupo al miedo. Tú me pagas porque me tienes miedo. Nada más. No hay eso. Por eso es que finalmente cuando determinamos este nombre le ponemos la extorsión, el negocio del miedo, porque aquí no es el negocio de la protección. ¿Qué ocurre, Elio? La empresa de transportes X, por ejemplo, esa empresa de transportes es extorsionada por los injertos del Cono Norte, por decir una cosa. Los injertos del Cono Norte se hacen pasar, ya tienen cupo diario, digamos, que le pagan semanal. Se hace pasar por otra organización para pagar el segundo cupo. Y luego por otra para... Pero es la misma organización. Por eso ni siquiera, digamos, es la protección, es miedo por miedo. Definitivamente algo del día a día. Y también he leído sobre el secuestro de bienes. El secuestro de bienes. ¿Cómo? O sea, te roban y tienes que pagarle. ¿Cómo es eso?
eso pasó hace muchos años, era muy común sobre el robo de tu carro. ¿Qué pasaba? En el norte del país empezaron a robarte los carros. En Trujillo te robaban recordarás tú, Eli, quienes nos escuchan recordarán. Los station, ¿no? Exacto, con los station wagon. ¿No? En ese tiempo todo el mundo tenía station y había muchos profesionales que hacían taxi, porque había dificultades económicas y demás. Te robaban el station y lo deshuesaban. Deshuesar es despedazarlo para venderlo por partes, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasó? Se saturó el mercado de las piezas robadas y a algunos delincuentes, algunos le atribuyen esto a Negracho o a otros delincuentes antiguos, y se les ocurrió ponerle un sticker. ¿Para qué? Claro. Al saber que hay un sticker, nadie te lo roba. Es el negocio de la protección. Sí. Y al no robártelo, ahí comienza la extorsión y los stickers. En el capítulo 4 del libro encuentras una variedad de stickers que hemos recolectado a través del tiempo. ¿Cómo funcionaba? Yo soy taxista y al lateral tengo el tapasol y entonces yo tenía sospecha de que mis pasajeros querían asaltarme. Yo bajaba el tapasol y ahí estaba mi sticker del Señor de la Misericordia, mucho recuerdo. Increíble. El pasajero veía y sabía que me cuida tal organización y ya no me tocaba. Increíble. Entonces, así comienza un fenómeno extorsivo. O sea, te salvabas de que el pasajero no te robe porque había un sticker. Había un sticker que te daba la protección. El que te daba la protección no era el Estado, era un delincuente con su banda. Increíble. Y eso se empezó a multiplicar. Pero miren, estamos en Lima y si ahora nosotros vamos a la avenida Arequipa o a Javier Parado en la avenida Arequipa, presten la atención a los colectivos, todos tienen sticker. Claro. O tienen una corona o tienen un delfín. Véanlo, por si van a notar ustedes con claridad eso. Por ejemplo, tú señalas acá también, cantante Centella manda saludos a la Jauría. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, tenía que hacerlo, ¿no? ¿Qué otra alternativa? Hay varias posibilidades, ¿no? Hay también cantantes o personas que, digamos, se ven sorprendidas. Hay un video donde Pamela Franco le manda, en el concierto, la presentación de Pamela Franco, el disjockey hace un saludo a una organización criminal y ella se ve claramente desconcertada, incómoda en ese momento. Pongo un caso concreto, hablando del control territorial. 23 de diciembre del 2024, hace casi un año, menos de un año, se hace una chocolatada, los pulpos hacen una chocolatada y hay videos y la chocolatada tiene fuegos artificiales, castillos y tiene el logo. Ahí abiertamente, ahí a unas pocas cuadras está la estación policial, a 6 cuadras, y se desarrolla esa chocolatada. ¿Y por qué se realizan finalmente estos saludos? Estas bandas criminales piden estar presentes, que sepan que son ellos, porque es su territorio, pues, porque... Pero no es sería muy que interesante. identifican y ya saben que son los delincuentes, o saben que por más que identifiquen la policía no hace nada. Es muy interesante esta pregunta porque yo creo que, y voy a citar a Albert Cohen, que de él tomó esta categoría. Él indicaba que en el crimen también hay una categoría que se llama la subcultura criminal. Me explico. Miren, ya sabes que hay cuentas de TikTok, por ejemplo, los pulpos tienen una cuenta que de pronto no es de la organización, sino de gente que los admira, que tiene 12,000 seguidores. 12,000 seguidores en Instagram, por ejemplo. Y hay cuentas que te cobran 100 soles porque un actor criminal te mande saludos. Y sale el saludo, aquí desde Máxima, fulano de tal, le manda saludos a mi amigo tal, y por eso tú puedes pagar 100 soles para que le mandes saludos a tu amigo tal. Pero venden merchandising de organizaciones criminales. Pero aquí viene la reflexión, Elio. Si hay una persona que está dispuesto a comprar una polera de los injertos del Cono Norte, una gorra del grupo del Jorobado, una chompa de los malditos de Bayóvar, no lo veamos desde la oferta, veamos de la demanda. El que está dispuesto a pagar 100 o 150 soles por merchandising criminal quiere decir que algo de legitimidad tiene el crimen para él. Y quiere decir que hay una representatividad, digamos, en los afectos, al menos de esa persona, en el contexto de la sociedad. El crimen ha ido ganando eso. Vea concretamente, mira los mensajes que hay alrededor de esas organizaciones criminales o TikToks. Existe otra variable que es el crimen o los criminales mainstream. Antes, el criminal actuaba y se escondía. Hoy, tienen cuenta de TikTok. Miren, por ejemplo, los videos de Gerald Oropesa, mira los videos, Gerald, tal vez el más conocido, pero vas a ver a varios que hacen apología de estas organizaciones. Yo los conozco, son mis padrinos, son mis amigos, y mira los comentarios. Ahí ha habido un cambio en la dinámica de interacción cultural, que no se ha estudiado, pero que es importante estudiarla y comprenderla. No, porque normalmente el delincuente se esconde, ¿no? Pero acá no. No, todo acá, lo contrario. Como dicen en la jerga delincuencial, se pinta, se muestra, ¿no? Se pinta. Él se muestra, ¿no? ¿Recuerdan el monstruo que hacía TikToks? Claro, el y monstruo. recuerdan que el video... El que cayó, ¿no? El Exacto. monstruo, claro. Eric Moreno Hernández cayó en Paraguay. Pero voy a poner un ejemplo más concreto.
el día domingo el ataque a la empresa San Román en San Martín o Independencia. Ese ataque es grabado, pero si miran, lo graba el mismo ejecutante del acto extorsivo. Él se graba y él mismo, después de grabarse, pasa el mensaje que él ha grabado con su celular, se lo pasa al grupo de los transportistas. Prestenle atención al mensaje. O sea, el actor criminal suele esconder el delito. Estos más bien lo muestran, se ufanan. Hay una exposición que antes no había. Hay un cambio en la cultura criminal. Voy a citar un par de personas. Yango, por ejemplo, o Pelochena. Yango decía, y hay videos que uno puede ver en YouTube, en mi barrio, con la gente de mi barrio, nadie se mete. En mi barrio, quien pecha soy yo, quien pone el pare soy yo. Nadie toca a la gente de mi barrio. El monstruo extorsionaba a la gente de su barrio. ¿Ven cómo hay un cambio de esa lógica? El criminal, como Yango, a la gente de su barrio, con su barrio no se mete. En cambio, el actor criminal actual lucra del barrio. Yo recuerdo mucho declaraciones de delincuentes plantados, viejos, que decían, y lo pueden ver además en el libro de Faites y Atorrantes de José Luis Pérez Guadalupe, donde hay declaraciones que en la misma consonancia de lo que yo he encontrado, hay que ser un atorrante para robar a la señora que vende moliente, para robarle al taxista, a la señora humilde que vende pan, al señor que tiene su pequeño puestito de caramelos. Hay que ser un atorrante para cobrarle cupo. Pero hoy ellos pagan cupo. Claro, también pagan Entonces, eso quiere decir que ha habido un cambio en la dinámica criminal. Y esos cambios y ese estudio, siendo el derecho un área fundamental e importante, el derecho penal y su análisis debe ir acompañado para justamente poder legislar correctamente del análisis de las dinámicas sociales. Porque, Elio, esto lo digo con respeto para ti y la comunidad jurídica, cuando Jacques Roxin o toda la comunidad jurídica penal alemana pensó sus categorías, las pensó para Alemania. Claro, no, y en Alemania no pasa nada de lo que estoy diciendo, y lo digo con conocimiento de causa, de que yo he trabajado en el organismo internacional viendo realidades distintas. Claro. Entonces, dentro de ese marco de respeto, hay una deuda que quien tiene que ayudar a cubrirla es el espacio académico, precisamente, en sí mismo. Y además que son tiempos distintos, ¿no? Sin ninguna duda, totalmente. Evidentemente, ¿no? ¿Por qué Trujillo está como está? Esa es una muy buena pregunta también. Permítame aquí regresar a los tiempos del terrorismo. Cuando Sendero se desarrolla, todos reconocemos que Sendero se empieza a desarrollar en Ayacucho. Cordula Strocca, la socióloga, reporta y encuentra registros interesantes a partir de esto. En los textos de Marx considera que el criminal es lumpencapitalismo. ¿Qué cosa quiere decir? Que un criminal lo que quiere es plata, sino que la busca de manera lumpenesca. Un criminal es enemigo de la revolución. Y Marx dice que el criminal y el crimen incentiva. Tiene un breve artículo del crimen y el capitalismo donde incentiva el capitalismo. Entonces, el crimen, como no se puede confiar, debe destruirse. Cuando Lenin llega al poder, él crea un escuadrón de la muerte para acabar con el crimen en la naciente Unión Soviética. Cuando Stalin llega al poder, lo mismo. Fidel Castro, el Che Guevara, o sea, si uno ve los fundadores de la izquierda, la mano dura y el régimen ha sido durísimo. No me van a decir que Stalin, Mao o Pol Pot o Fidel eran blandos y suaves con el crimen. Para nada, absolutamente. Y eso pueden revisar libros de una persona de izquierda como Eric Hobsbawm, por ejemplo, o los mismos textos de origen marxista. Cuando Sendero surge en Ayacucho, por ejemplo, desaparecen, quiere decir, matan a la pandilla de los vampiros. Era una pandilla naciente. Cuando Sendero se desarrolla en el sur, mata mucho actor criminal. Voy a poner otro ejemplo, el MRTA. El MRTA mataba a ladrones, también mataba a la comunidad LGTBI, también mataba a trabajadoras sexuales y demás. En el norte no hubo esto. Entonces, mientras en el sur los Goonies, los vampiros, los zombies eran asesinados, en el norte se desarrollaron los pulpos, los escorpiones, los americanos, los 80s y demás empezaron a prosperar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llegan los años 2000 y hay estas dinámicas, los pulpos pasan de ser, los pulpos y estos mencionados, pasan de ser pandillas, que habían muchas pandillas antes, pasan a ser bandas y finalmente organizaciones criminales. Lamentablemente ese fenómeno ha continuado. Ha continuado y se ha multiplicado. Se ha multiplicado. Pero aquí es una pregunta que, en verdad, yo te pido que por favor nos des esperanza. ¿Hay solución o no hay solución? Sí, hay solución. Hay cosas que se pueden hacer, sin duda. El Perú ha tenido... Mira, yo el domingo estaba leyendo a Jorge Basadre y uno necesita esas dosis de peruanidad que uno puede encontrar en las páginas de Basadre. Y hay ciertas cosas que concretamente yo quisiera proponer y plantear. Por ejemplo, los actores criminales desarrollan su crimen por dinero.
por dinero puro y duro. No llaman a amenazar porque tengan vocación de locutores, no ponen una dinamita porque le gusta el sonido. No, lo hacen porque quieren darte miedo, no por el placer del miedo, lo hacen por dinero. Y cuando tienen mucho dinero, el dinero es un problema. Ejemplo concreto, la fortuna que se le calcula al jorobado es al menos de 25 millones de soles. 25 millones de soles. ¿Cuántas empresas peruanas tienen ese caudal? Hablamos de utilidades, no de operación, de utilidades. La que se les calcula al monstruo identificada es de 10 millones de soles. 10 millones de soles, hablo de utilidades, no de la operatividad. Entonces, si uno escucha, ellos hablan, y tú te olvidas que son criminales, manejan su negocio justamente como una empresa criminal, que es precisamente el espíritu con el cual se constituyó la Convención de Palermo, que es la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado. La empresa criminal, por eso es que es como un negocio, por eso es que se habla de lavado de activos, y esa es la visión que ha permeado en la forma en que se interpreta el crimen organizado en el mundo entero. ¿Ok? Entonces, en principio eso. Ahora, si esta es una organización criminal y tiene el problema del dinero, al jorobado se le han identificado alrededor de él 11 empresas. ¿Qué cosa quiere decir, Helio? Tú y yo organizamos un concierto de algún grupo de cumbia. Venía las huestes del jorobado y nos dicen 70,000 soles por hacer el concierto en mi plaza. En su plaza, no en su plaza, por hacer en su plaza. Además de pagar el cupo, ok, para hacer tu concierto debes contratar baños. Para hacer tu concierto debes contratar sonido. Para hacer tu concierto debes contratar seguridad. Para hacer tu concierto debes contratar sillas. Para hacer tu concierto debes contratar el proveedor de cerveza allá. Todas esas empresas te las pongo yo. ¿No? Entonces, es una especie de capitalismo criminal donde la decisión del mercado no está ligada a la oferta, a la mano invisible y la oferta y demanda, sino está ligada a la mano visible de la violencia y el crimen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Si uno ve cualquier organización criminal al entorno, además te paso el dato, el monstruo y sus empresas tienen LinkedIn por si acaso. Imagínate. Tienen LinkedIn, ustedes lo pueden identificar. Entonces, cuando tú identificas una organización criminal, se puede identificar alrededor de la organización criminal las empresas con fachada con la que se lavan dinero y se les congela sus cuentas. Claro. O sea, es el principio básico de la ley RICO, follow the money. La ley RICO es seguir el dinero y atacar esas cuentas. Pongo dos casos, de varios, pero voy a poner dos. En Italia existe la Guardia de Finanzas, la Policía de Finanzas, que depende no de los carabinieri, no de la policía, depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Si tú ves la currícula de la Guardia de Finanzas, tranquilamente podrían trabajar en el BCR. Microeconomía 1, 2, integrales, funciones, ves finanzas, porque su lucha no es solamente la del fusil, su lucha es contra la economía. Y la Guardia de Finanzas, pongo otro caso, la Oficina de Impuestos de los Estados Unidos tiene una unidad de investigación criminal. Ellos te juzgan penalmente y atacan precisamente a este tipo de empresas. Si de lo que se trata es de atacar las finanzas del crimen y así ahogar el crimen, entonces orientemos los esfuerzos por ahí. Hablábamos al inicio, Helio, que no habría crimen si no hay balas, sino para que haya crimen tiene que haber medios. Hay que atacar los medios para evitar los fines. ¿Qué cosa quiero decir? Siendo importante la policía, siendo importante el Ministerio Público, la seguridad va más allá de eso. ¿Qué usan los criminales? Chips. Con Occitel atacamos los chips. ¿Qué usan celulares? Ataquemos. Ahora, no habría chips y no habría celulares si no habría mercados ilícitos que todos conocemos. Y eso quien puede hacer son los municipios, por ejemplo. No podría haber crimen si no hubiera explosivos, si no hubiera armas, si no hubiera balas. Trabajemos sobre eso. Y si atacamos esos medios y los dejamos sin dinero, terminamos ahogando. Voy a citar dos cosas aquí puntuales. Cuando detienen al monstruo en Paraguay, y yo invito a que vean las palabras que él dice, le dicen, ¿por qué no huiste? ¿Por qué no te escapaste? ¿Tienes tiempo? Y él dice, no, señorito, usted es inteligente, le dice a la periodista. ¿No ve usted cómo vivo? ¿No ve cómo estoy? Ni un ropero tengo. Palabras más, palabras menos, estoy sin plata. En la interceptación a su madre le dice, mamá, no me pidas más dinero, ustedes me ven solo como plata y yo ya no tengo. Porque aquí la policía le dio golpes a su fuente económica. Recordemos que Al Capone cayó por evasión de impuestos. Es follow the money. Pero tenemos que cambiar la visión. Es decir, ¿de qué sirve tener a los militares en el Larcomar o sacarlos del Larcomar y ponerlos en el Parque Kennedy? Es más efectivo seguir el dinero, es más estratégico. La otra cosa es que con los celulares, a través de la variable de metadatos, la compañía sabe dónde estás.
Entonces hay que poner una ley que permita tener acceso a esos metadatos en investigación y al saber dónde estás, por ejemplo, hacemos un perímetro en el penal, el que usted quiera, y porque si ese es el penal, para que los celulares funcionen, los celulares tienen que conectarse a antenas, si no, no funcionarían. Claro. Las antenas con los metadatos pueden identificar cuántos teléfonos se conectan a esos puntos. Claro. Si son 100 los de este perímetro, pues en cuanto los identificamos, los cancelamos y así se acaba la comunicación de penales hacia afuera. Eso sería clave. ¿Por qué no lo hace? Aquí se habla mucho de Bukele y se habla de imitar a Bukele en su performance, en el SECOC, en su discurso, pero nos olvidamos que en el año 2019 Bukele, a través de su superintendencia de teleoperadores y combustible, cancela a través de esta medida los celulares. Claro. Esa es una medida positiva de Bukele Claro. que imitar. La verdad que tal vez pasa que, siendo la policía una institución fundamental, pensamos demasiado la seguridad en clave policial. Todo lo que he dicho es Ministerio de Economía o SICTEL. La policía es importante, por supuesto, pero no está sola en esta pelea. Sí, o sea, lo que quiero es, así como el delincuente amplía la cancha, porque el delincuente es delincuente, pero en esos últimos años, yo tengo noticias, Helio, por el trabajo que yo hago, por las investigaciones que yo hago, agroexportadoras en el norte, donde han empezado a extorsionar a los CEOs. Y la extorsión es amenaza y me pagas tanto, pero además la empresa de limpieza a partir de ahora me la das a mí, ¿no? Y es decir, o empresas de construcción que pagan un porcentaje a este extorsionador para que no lo fastidie, y lo que termina haciendo es alimentando al monstruo. Y no me refiero al monstruo, sino al monstruo del crimen, ¿no? Yo lo que creo es que aquí requiere un debate más amplio y más plural del asunto. No, definitivamente. ¿Qué le tendríamos que decir a la persona que es extorsionada? ¿Es correcto que vaya y denuncie? Porque, mira, yo te comento, he recibido muchos casos en los cuales personas son denunciadas, tienen temor, van a la Avenida España, no todos los policías son así, hay policías buenos y policías malos, pero están declarando y le dicen, ya sabemos que estás acá. O sea, ¿qué es lo correcto? ¿Tienen que denunciar, no tienen que denunciar? ¿Qué le sugieres en este caso al hombre de a pie? Ya, acá hay un diagnóstico que me parece importante, que está en el libro. Cuando hay al menos tres posibilidades de extorsión. Te puede extorsionar una organización criminal. Los injertos del Cono Norte, la Mancha del Jorobado, los malditos de Bayóvar, los pulpos, etc. Te puede extorsionar una banda que se reúne de cuando en cuando que es de menos. O te puede extorsionar, y esa es la mayoría, un aventurero. ¿Qué son los aventureros? Son un grupo de jóvenes que nunca estuvieron ni en Maranguita, ni en prisión, que no son delincuentes, digamos, no han escogido la carrera criminal, sino que han visto que, como todo el mundo tiene miedo, compraron 20 chips como caramelos y empiezan a mandarle mensajes a sus vecinos, mentándole la madre: soy el monstruo, soy caracol, soy tal y me tienes que pagar. Entonces, aquí hay que primero diferenciar en qué nivel si yo tengo un pequeño negocio, una tienda, una farmacia, es muy, pero muy poco probable, por no decir imposible, que el monstruo que está preso en Paraguay te mande un mensaje diciendo soy el monstruo por tal cosa. Es lo más probable que sea es un juego psicológico. No, es muy poco probable que Caracol, que está en Chapalca, te mande un mensaje. Entonces, pero ¿qué ocurre? Te pongo un caso concreto, uno de los muchos que recuerdo. Un mal ingeniero en el norte, en una conocida clínica, se robó la base de datos y se juntó con otras personas y le mandó mensaje a los 200, 250 médicos. El mismo mensaje, mentándole la madre: ya sé que trabajas en tal clínica, sé que ganas bien, sé que eres médico, me pagas tanto. Lo recibió lo mismo el traumatólogo, que el neurólogo, que el internista, y todos asustados. Me tienen identificado. No, era masivo. La policía le llama el escopetazo. Lo que pasa ahora, Helio, lo que pasa ahora, lo público que nos escucha, es que en muchos mercados ilícitos compran esa base de datos y te mandan un mensaje genérico. El primero es que guardar serenidad, ¿no? Y tratar de identificar si la amenaza tiene posibilidades reales de concretarse o no. Si es un mensaje de texto, la gran mayoría son simplemente mensajes que pasan. Es más, si no lo ven, no pasó nada, porque de los 1000 mensajes, de los 100 mensajes que se mandan al día, se prenden aquel que contesta. Claro. ¿No? Entonces, ese es un primer filtro. Porque si te dicen que te está escribiendo el monstruo, yo que tengo mi pequeño negocio que me escribe el monstruo, no goza de sentido, sino que es el desconocimiento lo que multiplica la posibilidad de miedo y de riesgo. Claro, el problema es cuando contestas, ¿no? El problema es cuando contestas, cuando caes, y voy a citar el buen trabajo, un caso de la policía, desarticuló, no quiero decir universidad porque no quiero involucrar a la institución. Eran 4 chicos que se graduaban de sistemas, de ingeniería informática y demás,
y la policía le denominó hace varios años los malditos de la informática. ¿Qué hacían ellos? Con esta base de datos le mandaban a miles, el que contestaba, a él lo trabajaban, digamos. Imagínate. Y los chicos, si tú lo veías cara a cara, no te hubieran hecho nada, absolutamente nada. Era simplemente, como dicen en el argot los chiquillos, tecleros. Usaban las teclas para darte miedo. Mira, a ver. Julio, ha quedado corta la entrevista, sin duda alguna. No termino de admirar de verdad, este aporte que brindas, lógicamente, que brindaste en este caso también como funcionario. Y espero que puedas regresar a apoyar, lógicamente, en el sector público. A veces sucede de que no reconocen el trabajo y lamentablemente pierden que los privados, que son especialistas y son buenos asesores, lamentablemente no regresen. Pero necesitamos de personas como tú, que puedan coadyuvar, porque lógicamente este temor que sentimos, esto que has descrito de manera tan prolija en tu libro, El negocio del miedo, extorsión, lo vivimos día a día. Sí, pero me quedo con tu mensaje final, esperemos y confío en que haya solución. Basadre decía que el Perú más de una vez se ha encontrado frente al precipicio, pero cuando el Perú se enfrenta o se ha enfrentado a través de la historia de estos retos, es cuando más se necesita de peruanidad. Porque el Perú es un problema, es cierto, pero es una posibilidad de esta promesa de la vida peruana que él transmite. En tiempos como este, los mensajes de Basadre y la peruanidad que él invoca son más que necesarios, son urgentes, son inaplazables. Lo resalto totalmente, y sobre todo el patriotismo que tenemos que tener para encontrar soluciones. Sí. Me quedo con tu mensaje final. Hay solución. Sí, hay solución. Muchas gracias, Julio, el día de hoy por acompañarnos. Un fuerte aplauso, por favor, para los invitados. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, amigos. Nos vemos pronto.